Con una introducción. Vale, vamos a ello. Bueno, hola a todos. Bueno, a Dilsa, que la veo por aquí, a Lina, que es la jefa de todo esto, la CEO aquí del Congreso, y Alberto, gracias por estar ahí, a los que están ahí un poquito en oculto, que no sé quiénes son, pero todo, gracias, bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Beatriz Valencia. Hola, Lucio. Y ahí grabando Lina, vamos a poner unos huevos para los Instagrams y todas estas cosas. Pues nada, me llamo Beatriz Valencia, yo soy CEO y fundadora de Ser Más, ¿vale? Soy terapeuta transpersonal, estoy formada en el árbol transgeneracional y en biodescodificación, PNL, tarot evolutivo y también estoy formada en reprogramación mental basada en un curso de milagros. Bueno, hoy voy a estar aquí para daros una visión de qué es la terapia transgeneracional. Y bueno, imagino que habrá gente que haya tenido contacto con esto, otras personas que no, entonces voy a empezar un poquito desde cero. He hecho unas diapositivas que ahora empezaremos a compartir. Tengo unas pequeñas chuletas aquí porque yo me enrollo mucho y sé que el tiempo es oro y el tiempo es el que es. Entonces, voy a hacer la siguiente estructura. Voy a hacer una introducción de lo que es pequeñita. Hablaremos un poquito qué es lo que dirige nuestra vida. Hablaré de lo que es el inconsciente, el subconsciente y el consciente, que muchas veces, sobre todo, confundimos lo que es el inconsciente y perdón, el subconsciente y el inconsciente. Y de ahí pasaremos un poquito ya, como este congreso se llama Non-Toxic y va un poco pues, con todo tipo de relaciones de parejas, de familias, con la comida, con el emprendimiento. Yo me he enfocado un poco más, que es un poco más mi tema, con el tema de las parejas. Y sobre todo porque las personas que vienen más a mí vienen con dolor de pareja, básicamente porque mi dolor y donde yo aprendí fue en la pareja. Hablaré un poquito también de esa palabra que usamos mucho, tóxico, qué significa para mí. No estoy muy de acuerdo, pero lo vamos a ir hablando. Y nada, solo pediros perdón un poquito porque estoy entre el ordenador, el móvil y me vais a ir viendo a lo mejor a un lado o a otro y abajo, ¿vale? Pero perdonadme un poco por esto porque no estoy muy habituada a este tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a ello. Espero hacerlo divertido y fácil para que lo entendáis. Y luego deciros una cosa, voy a ir un poco del tirón, no me voy a fijar si la gente escribe. Lina, si tú quieres, me interrumpes. Y a mí no me importa que en un momento dado alguien quiera preguntar algo o lo podemos dejar para el final si queréis. Ya lo que vosotros decidáis un poco, ¿vale? No, no tengo ningún problema en todo este tipo de cosas. Así que nada, bueno, pues vamos un poquito a ello. ¿Qué es el transgeneracional? Bueno, esto es una palabra que se compone de trans y de generacional. Trans significa más allá y generacional viene de generación. Entonces, es estudiar más allá de las generaciones, ¿vale? A ver, que se me va a ir el hilo. Porque es que os he perdido, no sé por qué. ¿Hola? ¿Estáis ahí? Sí. Tranquila, acá estamos. Ah, vale. Digo, se han ido de repente. Porque si se me va el internet, decírmelo, porque tengo problemas a veces que se me va, entonces decírmelo, ¿vale? Total, que entonces, ¿qué es el transgeneracional? El transgeneracional es el estudio de nuestros ancestros, de la historia familiar, ¿vale? De sus emociones no resueltas, que se heredan incondicionalmente a través del árbol. Es decir, en otras palabras, es el estudio de nuestra historia familiar. ¿Qué pasa en el transgeneracional? ¿Qué heredamos en el transgeneracional? En el transgeneracional heredamos las emociones no gestionadas, no los hechos, sino las emociones no gestionadas. Entonces, estas emociones, ¿qué es lo que pasa con estas emociones? Crean programas que se repiten de generación en generación, ¿vale? Así que no heredamos la historia o el trauma, sino la emoción que quedó atrapada en ella. A ver, porque estoy teniendo aquí problemas, no sé por qué. Vale, seguimos. ¿Cómo se transmite esto de una generación en otra? Heredamos estos conflictos ocultos que no son resueltos en nuestro clan. Todos ellos han quedado, todo aquello que no ha quedado perdonado
liberado o visto desde el amor queda almacenado en el inconsciente familiar. En teoría hay tres inconscientes, que está el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el inconsciente individual. Y todos y cada uno de nosotros tenemos algo de algo. Pero ahora mismo aquí lo que se estudia en el árbol transgeneracional es el inconsciente familiar. ¿Vale? Entonces, todo lo que familiarmente en nuestro árbol no ha quedado perdonado, liberado o visto desde el amor, va a quedar almacenado en nuestro inconsciente, creando un código o un programa. ¿Vale? Este código o programa va pasando de generación en generación. ¿Qué es el código? El código es la emoción no gestionada, ¿vale? Que ha sido vivida desde el miedo, que no ha sido liberada, que ha sido vivida desde la culpa o vivida desde una separación traumática, ¿vale? Dichos códigos se transfieren, como hemos dicho, de una generación a otra en modo de repeticiones del mismo estrés emocional. ¿Qué pasa? Que puede ser o en forma positiva o en forma negativa. Y esto da lugar a tipos de programas que pueden ser, por ejemplo, divorcios, enfermedades, adicciones, abusos, secretos. ¿Qué pasa? No solo heredamos conflictos, también heredamos virtudes. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Al árbol entramos cuando tenemos un pequeño conflicto o algo que nos incomoda. ¿Vale? Y no analizamos, claro, cuando alguien viene a analizarse el árbol, no viene a analizar cuando está en paz. Cuando todos estamos bien, nunca nos acordamos de nada, ni de enfermedades, ni por problemas de pareja, ni problemas de dinero. ¿Qué pasa? Venimos a este tipo de terapias cuando tenemos algún conflicto en algún momento, bien sea de pareja, bien sea de dinero, bien sea de trabajo, bien sea porque sientas un vacío en tu vida, bien sea por lo que sea, ¿vale? Entonces, venimos a este tipo de terapias cuando tenemos un conflicto, nos duele algo o nos incomoda. Estos problemas o conflictos en el transgeneracional los llamamos lealtades invisibles, patrones y creencias limitantes. Son tres cosas que vamos a ver más adelante, que en principio para mucha gente parece similar, ¿vale? Pero todo tiene sus cosas, ¿vale? Entonces, estos programas se suelen repetir de una generación a otra. Por ejemplo, una mujer, una bisabuela o una bisabuela que haya tenido un parto muy doloroso, que haya tenido muchos hijos, tuvo un parto doloroso y en ese parto también ella perdió la vida. Pasa a una abuela donde, por ejemplo, va a tener dificultades a la hora de tener hijos. Puede pasar a una madre que no pueda tener hijos, ¿vale? Incluso, o una nieta, por ejemplo, me vino el caso de una persona, una sesión en el que no podía tener hijos. Entonces, en principio, médicamente todo estaba bien. Entonces empezamos a hacer el árbol y la madre ya habría sufrido abortos, o sea, tuvo dificultades en algunos embarazos. Y cuando empezamos a subir en el árbol, vimos que su bisabuela había muerto bueno, había tenido 8 hijos y en el último hijo que tuvo problemas en el parto y falleció. Entonces, esa emoción no sanada y no gestionada pasó a la siguiente generación, es decir, a la abuela, que bueno, no fue algo inconsciente, lo pasaron y no pudo hacer nada. Todo esto fue pasando de generación en generación hasta que llegó a esta persona, ¿vale? Y esta persona, al hacerlo consciente, liberó esa carga y luego pudo quedarse embarazada. Así dicho, parece muy fácil, pero bueno, esto lo que necesita es un proceso y un acompañamiento. Las cosas no pasan. Lo más importante de todo es hacerlo consciente, porque lo que se trata es luego de elegir de manera diferente, honrar a nuestro clan y elegirlo hacerlo de manera diferente. Bueno, aquí está un poco la introducción. Voy así a poner diapositivas para que no os aburráis. Voy a intentar compartir ahora. No sé, voy a intentar compartir desde la pantalla. No sé si se puede compartir directamente desde la pantalla o Lina, o tengo que poner el Canva directamente. No, ahí te dice compartir pantalla y luego ya entras en Pero Canva. vale, vale, es que me lo había descargado. Dale al botón verde que dice compartir en todo Voy, el centro. el compartir, sí, compartir. Vale, Canva, aquí lo tengo seleccionado, compartir. Vale, y esto lo pongo en grande, ¿no? Así, así.
¿Y qué se pone en presentar? A ver, presentar. Yo es que aquí no tengo... ¿Se ve bien así? Permitir. Yo no veo aquí... Tenías, disculpa que me meta, disculpa, Sí, Bea. sí. No, no, estás perfecto. Tenías ahí tienes un botón que dice compartir, ¿vale? En blanco, arriba a tu derecha, le das ahí, luego bajas y luego abajo en la segunda línea tienes presentar. Lo estoy viendo. Genial. ¿Y presentar a pantalla Luego completa? no, lo le das de vuelta a presentar. Presentar. Así. Ah, está perfecto. Gracias, Ahí, Luz. de nada, nada, para eso estamos. Es que las tecnologías y yo aquí un poco... Vale, bueno, después de esta pequeña introducción que hemos hecho, que ahora lo iremos viendo seguramente más detalladamente, vale, vamos a empezar con esta presentación. Bueno, yo le he querido titular El mapa oculto de tus relaciones, un viaje paso a paso para entender por qué repites siempre la misma historia, ¿vale? A ver, ¿y ahora? Ahí, perfecto. Bueno, esto lo vamos a pasar porque ya he explicado un poco lo que significa transgeneracional, entonces vamos a pasarlo un poquito. Vamos a descubrir cómo nuestra historia familiar vive en nosotros, así que nada, vamos a pasar a por qué, ¿cuántas veces os habéis preguntado por qué nos pasan siempre las mismas cosas? O por qué siempre atraemos al mismo tipo de pareja, o por qué siempre qué mala suerte tengo en el trabajo. Cambio de otro trabajo, vas a otro trabajo y dices, no, no, esto no me va a volver a pasar, y te vuelve a pasar. Porque normalmente siempre lo que decide es nuestro inconsciente. Y esto que para muchos es conocido, para otros no son tan conocidos, nos raya un montón. Yo cuando empecé este camino conmigo, que empecé ya hace 10 años con esto, y un poquito más concretamente en la pandemia, es donde, bueno, ya experimenté más fuerte pues el poder trabajarme cuando me decían que lo que dirigía y que era todo desde el inconsciente, digo, pero esto es una locura. Digo, ¿qué me estás contando? Esto es imposible. No, no, yo estoy haciendo las cosas bien porque además decido, porque yo soy muy perfeccionista y tal. Entonces, me costó mucho entenderlo. Yo a la gente que esté aquí escuchándonos, les diría que sean un poquito abiertos de mente, que bueno, no se crean a ciencia cierta todo lo que contamos aquí, pero que lo experimente y que busquen información en otro tipo de cosas. Yo a día de hoy creo esto al 100% y bueno, es una de las cosas que más también incido para que la gente pueda quitarse un poco de peso y de culpa, ¿no? Entonces, vamos a ellos. Aquí he dibujado, bueno, he puesto una foto de un iceberg, todos sabemos lo que es un iceberg. Normalmente los icebergs tienen mucha más profundidad y sobre el agua hay menos iceberg. Concretamente este parece que es un poquito igual, pero bueno, es así. Entonces, he puesto esto muy simbólicamente porque debajo de aquí, esto, el 97% es el inconsciente y solo un 3% de lo que decidimos, ¿vale? Hacemos es consciente y un 97% es inconsciente. ¿Qué se guarda en el inconsciente? En el inconsciente se guardan las cosas no dichas, a cosas traumas o cosas que no nos han gustado que las hemos escondido. ¿Qué se guarda también en el inconsciente? Cosas que son muy automáticas, muy instintivas, como por ejemplo son el respirar, el latido del corazón, ¿vale? Eso se queda en el inconsciente. Y en el consciente pues se quedan pensamientos y emociones y ciertas sensaciones. Vamos a pasar de pantalla. El inconsciente no distingue entre pasado, presente y futuro. Por eso para nosotros, para todo lo que hacemos, siempre está surgiendo en la misma vez y en el mismo tiempo, ¿vale? Todo se vive en el momento presente. ¿Por qué pasa que en nuestra edad adulta muchas veces tenemos un conflicto y se nos activa una herida? Y en este tipo de terapias que hacemos, vamos un poco al pasado, porque en realidad donde se grabó fue en el pasado, no fue en la actualidad. Lo que hace ahora es repetir y es una proyección de lo que vivimos en el pasado. Es decir, ¿dónde se graba todo? Se graba desde los 0 a los 7 años aproximadamente, o en el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido es cuando mamá está embarazada, incluso 9 meses antes de que mamá se quede embarazada. Por eso muchas veces cuando la gente viene a mis sesiones y a mis terapias, vemos qué tipo de conflicto tiene. Y lo primero que yo hago es ir a investigar cómo fue ese embarazo, si la quisieron tener o no lo quisieron tener.
cómo fue los 9 meses antes de mamá en ese embarazo, si habían conflictos de pareja, si ella se sentía querida, si hubo alguna muerte de repente, si hubo una infidelidad, qué vivió mamá en el embarazo, porque todo eso se queda proyectado en el bebé. Todas esas emociones que mamá va gestando y viviendo se van quedando, lo van viviendo, lo mismo que el niño se alimenta a través de mamá y respira a través de mamá, todo el sistema emocional se queda a través de mamá. Y todo eso va a repercutir luego en nuestra vida adulta. Amén de que también cuando nacemos, desde los 0 a los 7 años, nada más nacer, una de las primeras heridas que se nos abre a todos es la herida de abandono. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, estamos calentitos en el vientre de mamá, respirando sin ningún tipo de problema, mamá nos está cuidando y en el momento que nacemos, que se produce ese parto y cortan el cordón umbilical, ¿qué hacemos cuando nacemos? Para poder comer, para poder ir, pues si los pañales están manchados y tal, llorar, bueno, o gritar, cada niño lo hace de una manera para llamar la atención. Y entonces, ¿qué hace mamá? Ay, tiene hambre, le doy un pecho. Ay, está sucio, se ha meado, le voy a limpiar. Entonces, todo eso como ahí ya empieza nuestro sistema de supervivencia. Por todo eso empieza a quedarse grabado ahí. Ya empezamos a experimentar y a hacernos una máscara, ¿vale? Para ir sobreviviendo en el mundo. Entonces, es muy importante, desde los 0 a los 7 años, yo investigo mucho. Normalmente, ¿qué pasa? Hay mucha gente que cuando tú vas a su infancia dice que no se acuerda de nada. ¿Por qué no nos acordamos de nada? Probablemente porque muchas cosas de las que hayamos vivido se han generado como un trauma. ¿Y qué hace el inconsciente? Lo guarda y lo almacena, ¿vale? Porque ¿qué hace el inconsciente? Protege. El inconsciente repite y protege. ¿Qué pasamos cuando vamos a nuestra edad adulta? Si hemos estado en una familia donde no ha habido un sistema de cariño, han habido muchas discusiones, han habido muchos gritos y hemos vivido desde el miedo, es muy probable que cuando nosotras seamos adultas atraigamos a parejas no disponibles, personas que no sean cariñosas, personas que vivamos en el conflicto. Puede pasar eso o irnos a la polaridad contraria, pero en un porcentaje bastante alto volveremos a repetir lo mismo que vivimos desde pequeño, porque es donde nos han estado programando. ¿Sabéis esto? Porque se llaman, seguro que muchos de vosotros lo sabéis, programas de televisión. Cuando vemos la televisión, los programas de televisión, porque te están programando. Mira, Elsa se ríe. Seguro que tú esto ya lo has oído también. Nos están programando. Yo os voy a contar aquí una cosa, un secreto, que es que es solo aquí entre nosotros. ¿Creemos en serio que yo soy una Beatriz auténtica, que Alberto es un Alberto auténtico en esencia o que Dilsa es auténtica? No, en el fondo somos el resultado de todo lo que nos han programado. Nosotros es verdad que nacemos, tú cuando nacemos niños, somos como un ordenador, ¿vale? Vamos a poner este ejemplo, que todo el mundo nos estará viendo a través de un ordenador o de un móvil. Compramos, imaginar que tenemos todos el mismo iPhone, un iPhone 16. Ahí, venga, vamos a, bueno, el 17 ya no, que es un poco más caro, nos quedamos con el 16, ¿vale? Entonces, cuando lo compramos, vienen con unas aplicaciones de serie. Todos vamos a tener las mismas aplicaciones, pero luego en función de cada uno a lo que trabajemos o nos dedicaremos, vamos a meter otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces ya mi iPhone no va a ser el mismo que el de Alberto o que el de Dilsa, va a ser diferente. Pues eso pasa con nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, pues, por ejemplo, pues tenemos el iPhone o, por ejemplo, compramos un electrodoméstico? Que estoy súper segura que la mayoría de la gente que está escuchando no se leen las instrucciones. Yo soy la primera que no me las leo y voy en automático porque he visto y tal, y voy a eso. Y cuando algo me falla, digo, vaya mierda este fabricante, tal. He hecho la culpa al otro, que se nos da muy bien echar la culpa al otro. No nos hemos leído las instrucciones del electrodoméstico o del teléfono. Pues eso pasa con nosotros también. Vamos en la vida en automático, haciéndolo como podemos, nos relacionamos con la gente como podemos sentimentalmente, con los amigos, con el trabajo, con cualquier cosa, y decimos, qué mala suerte tengo en el amor, en el trabajo, tengo poca autoestima, pero la mayoría de las veces no, casi al 100% de las veces es que no nos hemos dedicado a conocernos y a ver cuáles son nuestras
fortalezas y nuestras debilidades, porque una vez que aceptamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, desde ahí podemos elegir otra forma de vivir, otra forma de trabajo, otra forma de relacionarnos con pareja, ¿vale? Entonces, me estoy enrollando, lo sé, voy un poquito más ahí. Bueno, de todas formas, ahora tengo un esquema que lo vamos a ver aquí muy, muy claro. He querido poner este esquema para que veamos la diferencia entre consciente, subconsciente e inconsciente, ¿vale? ¿Qué es el consciente? Es lo que piensas ahora, lo que tu mente sabe que sabe. ¿El consciente qué es? El que piensa, el que decide, el que analiza, ¿vale? Es algo que es racional y voluntario. Por ejemplo, estoy cansada, realmente estoy cansada. Otro ejemplo, por ejemplo, estoy nerviosa porque tengo que venir aquí a este congreso a hablar en público. Entonces, yo sé que estoy nerviosa, sé que lo siento y sé por qué estoy nerviosa, ¿vale? Y puedo hablar de ello. Todo eso lo hago conscientemente, ¿vale? Entonces, como hemos visto, esto es la punta del iceberg. Suele ser entre un 3 y un 5%, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a la otra parte del iceberg, el inconsciente, ¿vale? El inconsciente que he dicho que hay ahí, pues los instintos, los traumas, los programas no heredados, las lealtades invisibles, esas funciones automáticas que son como el respirar, el latir del corazón, ¿vale? ¿Qué hace el inconsciente? El inconsciente no piensa ni razona, no, no. El inconsciente lo que hace es repite y protege. Por eso todo lo que hacemos de adultos no es que lo hagamos ahora, es que vamos a ver en qué parte de nuestra vida se ha anclado, ¿vale? Y siempre la gente, muchas seguro que os preguntaréis, pero es que eso es imposible, es que yo no me acuerdo de lo que hice yo con 14 años y menos con 7. ¿Sabéis una cosa? No solo heredamos el color de los ojos y la forma del cuerpo, ¿vale? Heredamos algo que va más allá, todo lo que tiene que ver con las emociones y los conflictos, que eso se llama epigenética. Y a día de hoy todo eso está demostrado científicamente. ¿Sabes? Yo os invito, pues en internet hay un montón de información y si alguno en algún momento quiere ponerse en contacto conmigo, no tengo ningún problema de pasarle algún libro o cierta información sobre todo esto. Esto es otro tema, no me voy a enrollar con él porque me llevaría un montón de tiempo y si no se va a hacer el día un poco largo. Entonces, sí que hay que recordar que el inconsciente no piensa ni razona, repite y protege. ¿Y sabéis cómo habla el inconsciente? A través de los símbolos, a través del cuerpo, por ejemplo, la enfermedad, y a través de los sueños. Ahí tenemos mucha información, ¿vale? Y luego tenemos una parte, que por eso quería hacer esta explicación, que es el subconsciente, que como veis lo he puesto ahí en el medio, estoy aquí señalando, pero estoy eso, lo he puesto en el medio, ¿vale? Porque para mí es como la puerta intermedia entre el consciente y el inconsciente, ¿vale? Es que guarda lo que no estás pensando ahora, pero podrías recordar o acceder fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, un número de teléfono o, por ejemplo, una conversación que hemos tenido ayer y la puedo recordar ahora mismo, ¿vale? O, por ejemplo, tengo aquí puesto el ejemplo de conduzco sin pensar en cada movimiento. Cuando conducimos, que vamos haciendo muchas cosas a la vez, que lo tenemos automatizado, ¿vale? Resumen de esto. Frase, el subconsciente es el mensajero, el inconsciente es el que crea y el consciente es el que va a decir si escuchar o no, ¿vale? Creo que no sé si ha quedado un poco claro esto o no, pero bueno, cualquier cosa lo vemos si queréis un poco al final. O bueno, si a alguien le interesa mucho el tema, le puedo pasar cierta información, apuntes o incluso luego una infografía de todo lo que hayamos visto. Se pone en contacto conmigo y no tengo ningún problema, ¿vale? ¿Dónde vamos ahora? ¿Vale? Vamos a hablar, ¿os acordáis al principio que os dije que creamos programas? Es que estamos programados, ¿vale? Estos programas en el transgeneracional se llaman, hay muchos, ¿vale? Pero yo voy a hablar de estos más importantes, ¿vale? Y lo voy a resumir bastante porque esto nos daría para bastantes horas. Se llaman lealtades, lealtades invisibles, creencias y patrones. De principio, muchas veces cuando hablamos en el día a día, mucha gente no sabe diferenciar entre lo que es una lealtad
una creencia y un patrón. Parece como muy similar, pero tiene, sí que tiene diferencias bastante visibles, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver, lealtades invisibles. ¿Qué es una lealtad invisible? Son compromisos con nuestra familia que nos atan sin darnos cuenta. ¿Cuántas cosas hacemos sin saber que la estamos haciendo? Una cosa que me suele pasar mucho y me hace gracia, o sea, porque nos ha pasado hoy y la primera que me pasó fue a mí cuando empiezo a hacer terapia, ¿no? Muchas veces vas contando el problema y identificas, dices, ¿quién de tu padre o tu madre hace esto? No, no, ninguno. Y además, yo es que lo hago diferente porque yo no quiero repetir lo mismo que hizo mi madre. Persona que dice, yo no quiero repetir lo que ha hecho mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela, está repitiendo lo mismo. Aquello que resiste, persiste. Todo lo que rechazamos, te estoy viendo, Dilsa, moviendo los labios. ¿Es así o no es así? Es increíble. Y además, fui yo la primera que experimenté todo eso. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Porque lo que tenemos que es interiorizarlo. Siempre los demás nos hacen de espejo a nosotros. Sobre todo aquello que no nos gustan de los demás es lo que más tenemos que trabajar en nosotros. Así que lealtades invisibles, compromisos con nuestra familia que nos atan sin darnos cuenta. Se heredan, pero no se ven, ¿vale? Y pesan como deber y culpa. Un montón de sentimiento de culpa o de obligación, de tengo que hacer esto como obligación, ¿vale? ¿Qué pasa cuando reconocemos estas lealtades invisibles? Que podemos liberarnos y elegir nuestro propio camino. En este camino al final se trata un poco de hacerlo todos conscientes y elegir qué es lo que queremos. Si seguir en el mismo estado o irnos a otra cosa diferente. Y yo siempre digo que todo está bien. Quedarse e irse está bien. Lo importante es desde dónde hacemos las cosas. No hay que, si estás cómodo donde tú estás y no tienes ningún conflicto, no hay que evolucionar, no hay que mirarse, no hay que hacer nada. Para mí yo lo que busco en mi vida es generar paz, que algo me genere paz. Y yo siento que la paz es cuando yo aquí, en mi pecho, en mi estómago, está tranquilo. ¿Vale? Entonces sí que yo entré en este mundo porque yo sentía que estaba con una ansiedad y no estaba en paz. Y para mí todo era un conflicto y veía constantemente conflictos en mi vida, aun teniéndolo todo en mi vida, un buen trabajo, eh, una relación en aquel momento que en principio para mí era buena, una casa donde vivir, un coche, el poder irme de vacaciones, no era feliz. No era feliz, sobre todo porque no estaba en paz. Entonces, al hacerme este trabajo, trabajarme lealtades, creencias, empecé a liberar muchas cosas. Y aún sigo en el camino. Hay cosas que he liberado, hay cosas que me las he quedado y porque todavía no estoy preparada para trascenderlas. Y está todo bien, está todo bien. Aquí os he puesto algunos ejemplos para identificar lealtades, que de primeras a lo mejor no las veis, pero bueno, luego en un trabajo personal, yo siempre digo que estos procesos deben de ir acompañados, porque no es lo mismo ser verlo desde fuera que verlo en tu propia piel. Con nosotros no somos tan objetivos como cuando vemos el problema en los demás. De hecho, ¿cuántas veces estaban con amigos y estamos en pareja o en un trabajo y decimos, mira ese cómo lo hace? Mira, mira mi pareja, es que no me quiere, es que no sé qué, es que no sé cuántas. ¿Cuántas veces nos fijamos en los demás y qué pocas veces nos miramos a nosotros? Y todo eso que vemos en los demás, amigos, vamos a mirarlo en nosotros. No podemos dar lo que no tenemos y si no damos, no vamos a poder recibir. Y otra cosa muy importante, ¿desde dónde hacemos las cosas? Hay dos energías que mueven el mundo, el miedo y el amor. Entonces, cada vez que hagáis algo, preguntaros desde dónde lo estáis haciendo. Porque si es desde el miedo, para unas cosas iba a decir, por ahí es, ¿no? Porque hay que trascender, en realidad sería por ahí, ¿no? Porque hay que trascender ese miedo y siempre detrás del miedo hay algo mejor. Pero claro, por ejemplo, si estamos en pareja y no nos atrevemos a dejar a la pareja porque, por lo que sea, por miedo a estar solos, amigos, ¿cuánto estamos dando de nosotros y cuánto estamos dejando de nosotros en el camino para estar en pareja? ¿Cuánta mochila tenemos aquí cargada de cosas que no hacemos por nosotros y hacemos por los demás?
Bueno, ahora más adelante voy a contaros 4 patrones que se suelen repetir mucho y os vais a identificar y hablaremos de esto precisamente. Vale, pues las lealtades. Ejemplos. Una lealtad es yo en tu nombre, cargo con tu historia. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes el nombre de un ancestro. Imaginar, yo tengo un hermano que se llama como mi padre, pues ya carga con parte del destino de mi padre. El llamarse como una persona del clan familiar va a cargar con algo de su historia familiar, con el destino, y no lo está viendo, ¿vale? Y no lo está viendo. Yo qué sé, puede ser desde una infidelidad a algo mucho más, depende de cada caso, ¿no? Porque una cosa que quiero decir, yo según me voy acordando, os voy contando las cosillas, cuando venimos a este tipo de terapia del árbol, se entra con una pregunta concreta. No es, ala, me voy a hacer el árbol, así como si fuera un juego. No, esto es algo serio. No vamos a hacer el árbol así porque vamos a jugar a ver qué nos sorprende. Porque esto es como, por ejemplo, cuando tú coges un árbol en la calle, lo zarandeas y cae lo bueno y lo malo. Entonces, cuando hacemos el árbol, si tú vienes a ver qué vas a hacer, a descubrir en el árbol, puede ser que encuentres algo que no estás preparado para saberlo. Entonces, venimos con una pregunta concreta que si no sabemos, para eso estamos nosotros, para guiaros un poco, y a partir de ahí vamos a ir investigando. El árbol a veces no habla porque considera que tú no estás preparado para saber. Y otras veces habla, contesta tu pregunta o no contesta tu pregunta y contesta a otra pregunta que necesitas saber en ese momento. Entonces, si a mí alguien me viene ya, se dice que se llama Alberto, por ejemplo, y ¿cómo se llama tu padre? Y me dice acá Alberto, ya yo ya tengo una pista, ¿vale? Tendrá muchas más influencias de otros, pero eso para mí ya marca. Y ya no sé si te digo, por ejemplo, os cuento un caso también mío personal. Mi bisabuela se llamaba María Dolores, mi abuela igual y mi madre se llama igual. Imaginaros con lo que yo sé ahora. Yo me llamo Beatriz. Yo le doy las gracias a mi madre por haberme cambiado el nombre, porque parte del linaje femenino ya ha sanado mi madre al cambiarme del nombre. He cogido otras cosas que contaré un poco más adelante, pero eso ya, bueno, yo se lo agradezco. Yo desde que empecé este trabajo y me enteré de esto, pues le doy las gracias siempre por decir gracias por ponerme Beatriz. ¿Sabes? Ya cambió esa energía, ya cambió parte de mi destino, porque luego los nombres significan mucho. Imaginaros María Dolores, ya sin saberlo, Dolores. Son personas que sufren mucho a nivel familiar y otro tipo de cosas. Otra lealtad invisible. Yo por ti vivo lo que tú no pudiste. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un padre que haya querido ser médico y medio, no es que obliga a su hijo, pero le dice que tiene que ser médico, y su hijo es médico y está supliendo ese sueño que su padre no pudo ser. ¿Cuántos casos hay de esos que hacemos cosas? Incluso da igual, su padre también ha sido médico, tú eres médico, tu hijo es médico, toda esta generación de médicos que vamos siendo médicos y no nos gusta. Esto pasa muchísimo. Esto es otra lealtad invisible. Otra lealtad invisible. Yo igual que tú, repito tu sufrimiento. Por ejemplo, el de una hija con una madre. Si mi madre no fue feliz, porque fue infeliz con su matrimonio, yo o no tengo pareja o voy a ser también infeliz. Es otra lealtad invisible. O, por ejemplo, tener la misma enfermedad que mi madre. Otra lealtad invisible. Esa es yo igual que tú. Yo no te supero. No puedo ser más feliz que tú. Por ejemplo, una familia que tenga carencias económicas, que han sido un poco humildes, y tú de repente no te permites tener un mejor trabajo porque no puedes inconscientemente superar ese nivel económico de tu familia. Yo no te supero. Y otra, que vais a flipar con esta, es yo te sigo y enfermo y muero para no separarme de ti. Esto se suele dar mucho en las personas mayores. Estas personas mayores, viejecitas, con 80 y pico años, 90 años, que llevan toda la vida juntos y se muere uno y al mes se muere el otro. Es una lealtad invisible, chicos. ¿Vale? Seguro que algunas os ha sorprendido, porque además, como lo normalizamos. Vale, vamos ahora a creencias familiares, ¿vale? ¿Qué son las creencias familiares? Son ideas heredadas de nuestros ancestros.
que las repetimos tantas veces que nos las terminamos creyendo, como si fuera una verdad absoluta. Y ni las cuestionamos, simplemente vivimos bajo ellas. Ejemplos, si no sufres, no mereces el éxito. ¿Cuántas veces decimos que para ganar dinero hay que sacrificarse? Esto, yo lo veo mucho esto en sesiones, ¿vale? O esta, los hombres dan y proveen y las mujeres cuidan el hogar. Bueno, esto afortunadamente va a ir cambiando, ¿verdad? Está cambiando un poco con el tiempo y con la sociedad, pero al final acordaros que os dije que hay varios inconscientes, entre ellos el colectivo, y al fin, esto viene del inconsciente colectivo, de atrás, donde los hombres iban a ganar dinero, a comprar, a traer la comida, a matar al animal, a todo esto, y la mujer se quedaba en casa cuidando y haciendo las cosas, la comida, cuidando a los niños, etcétera. Y otro ejemplo, el amor verdadero duele. Esto creo que es una creencia que la tiene la mayoría del planeta, diría yo, ¿vale? ¿Cuánto sufrimos por amor? Cuando el amor no debería ser sufrimiento ni dolor. Vale, vamos, un patrón familiar es un comportamiento repetitivo que hemos aprendido en casa. Por ejemplo, es un molde que seguimos sin darnos cuenta. Os pongo un ejemplo. Esta familia, ¿no? Un matrimonio que ve a su mujer coger un pan de molde y tostar en una sartén el pan de molde. No sé, como nos ven gente de muchos sitios, yo igual, no sé si eso, pero vamos, un trocito de pan lo ponemos y hacemos una tostada en una sartén, porque no tenían tostadora. Entonces, era una sartén grande donde podrían entrar varios trozos de pan. Sin embargo, mete uno. ¿Qué hace el marido? Dice, pero ¿por qué solo calientas uno si puedes calentar varios trozos en esta sartén? Y la mujer le contesta, porque se lo he visto hacer así a mi madre. Entonces, él va y habla con la madre y dice, ¿por qué teniendo una sartén tan grande solo calentáis un pan y no calentáis varios panes? Dice, no sé, yo es que lo hacía mi madre así. Y cuando le pregunta a la abuela, ¿sabéis lo que le dice? Porque yo cuando era pequeña, y eso, y mi madre tenía una sartén pequeña y solo entraba un trozo de pan. ¿Veis el patrón? Bueno, pues esto lo hacemos increíble con un montón de cosas. Pongo ejemplos así un poco sencillos porque es más fácil verlo así. Tipo de patrones repetidos. Hijas de madres maltratadas que terminan con parejas violentas. Patrón. Familias donde siempre hay problemas económicos sin importar cuánto dinero entre. Hay gente que tiene un montón de dinero o no, pero siempre tiene problemas económicos. Los hijos, los padres, los abuelos, vas mirando hacia arriba y se repite el mismo patrón. O, por ejemplo, esto, generaciones de mujeres que no logran encontrar una pareja estable. ¿Vale? Otro patrón. Y esto, como ya hemos venido contando, esto sucede porque no heredamos los problemas, sino heredamos las emociones y las creencias asociadas a esos problemas. ¿Vale? No es que estemos heredando que nos falte dinero, no, es la emoción no gestionada, ¿vale? Lo que heredamos. Y entonces se puede repetir de la misma forma o desde otra forma. Por eso estamos nosotros luego para identificarlo un poco. Vale, venga, vamos a ello ahora. ¿Cuántas veces os habéis prometido que no vais a caer y ya habéis vuelto a caer, chicos? En cualquier cosa, ¿vale? Bueno, esto no es mala suerte, no es debilidad, no es falta de autoestima, para nada. Esto viene de algo mucho más profundo y es de la historia familiar que sigue vivo en nuestros vínculos, ¿vale? Y ahora sí ya me voy a ir metiendo un poquito más con el tema de la relación tóxica y las parejas. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuántas veces cuando estamos con relaciones decimos que el problema es el otro? Así de veces lo decimos. Y el problema no es el otro. Siento para quien le decepcione, pero el problema no es el otro. El problema es que no elegimos desde la conciencia, sino elegimos desde la herida. Y una relación tóxica, ¿vale? No es una relación, efectivamente es una relación con conflictos. Pero es que, chicos, todas las relaciones tienen conflictos, crisis y momentos de dificultad. ¿Cuál es la diferencia entre una relación dañina, vamos a ponerla ya dañina, que ahora digo lo que quiero decir porque no me gusta llamarla tóxica, y una relación consciente? Porque en una relación dañina o tóxica de momento llamándola, nos minimizamos. Una parte de la pareja se hace pequeña y la otra crece, y no de forma sana. Y una relación consciente es una relación que escucha, que apoya,
que acompaña, que muestra su vulnerabilidad y que repara. Esa es la diferencia, porque todas las relaciones van a tener conflictos, está claro, y porque crecemos a través del conflicto y de las crisis, se crece a través del dolor, ¿vale? Es así, pero si no, no aprenderíamos, ¿vale? Otra cosa, a ver, que si no se me va, creo que sigue así. Entonces, esto que quede claro, no elegimos desde la conciencia, elegimos desde la herida. De ahí la explicación que os he puesto antes de diferenciar subconsciente, consciente e inconsciente, ¿vale? Las heridas se quedan en el inconsciente. Y os cuento algo más. ¿Cuánto a muchos de nosotros nos ha pasado en algún momento pues enamorarnos de alguien y decir, ay, qué flechazo he tenido? Es el hombre de mi vida o es la mujer de mi vida. Amigos, cuanto más intensidad hay, más desde la ira estás conectando con esa persona, ¿vale? Y más dolor va a haber en esa relación. Y más toxicidad va a haber en esa relación. Porque amigos, si os digo que nosotros no elegimos de quién nos enamoramos, ¿qué pensáis? Igual pensáis que ni de coña, que sí, sí, porque nos metemos además en el Tinder y como vamos pasando cromos, decimos, ah, este sí, este guapo, esta guapa, esta no. No, no. Quien se enamora y quien elige es vuestro inconsciente. ¿Qué hace? Que se vincula con el inconsciente de la otra persona y se engancha. Suelen engancharse heridas que se acompañan la una con la otra, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos enamoramos? Porque no te enamoras, te enamoras de lo que te resulta familiar. Para tu inconsciente, acordaros que siempre es el inconsciente, pues de un gesto, de una palabra, de una mirada, que eso va a tu inconsciente, va a este ordenador, empieza a buscar en todos los archivos y dice, a ver a cuál me recuerda, y ahí nos enganchamos. Bueno, como me he dicho, el verdadero problema no es el conflicto, como ya he dicho, es y luego es que para que el vínculo exista, una de las personas tiene que desaparecer, que es lo que he comentado antes, que es entonces ahí cuando se produce la toxicidad, ¿no? Vale, ¿qué es una relación dañina? Por eso a mí no me gusta usar mucho la palabra tóxico, porque ¿quién de aquí no ha sido en algún momento de su vida tóxico? Todos hemos amado desde el miedo, todos hemos reaccionado desde una herida no sanada, ¿vale? Y todos hemos pedido al otro cosas que nosotras ni siquiera le hemos dado al otro. Entonces, tóxico en realidad es tóxico. Lo que pasa es que siempre es más fácil echar la culpa afuera que dentro. Nosotros siempre somos perfectos y el de fuera siempre es el que lo hace peor. Así que, ¿por qué es una relación dañina? Porque para que el vínculo exista, una de las dos personas tiene que desaparecer. ¿Qué pasa aquí? Normalizamos el dolor. Amar se parece más a aguantar. Y callarte es más seguro que expresarnos. Vamos, yo esto lo he vivido en primera persona y estoy súper segura que muchos de aquí. Entonces, yo antes decía que estaba siempre con manipuladores o relaciones tóxicas, pero en el fondo, primero, no tenía el nivel de conciencia que tengo ahora, no lo hubiera permitido, lo permití, es porque yo no estaba sana. Ahora mismo, si me vinieran otro tipo de personas, reaccionaría de otro tipo. Y yo también fui tóxica en esa relación. Y probablemente yo también fui manipuladora en esa relación. ¿Vale? Entonces, el amor no duele y esto no es amor, es supervivencia emocional. Entonces, por eso yo no hablo de personas malas, ¿vale? Ni de personas tóxicas, sino yo hablo de personas que están heridas y que aún no se han mirado, ¿vale? Hablo de vínculos inconscientes donde dos historias heridas se encuentran y se activan mutuamente. La herida no nos hace culpables, pero sí nos hace responsables. Empecemos a mirarnos y desde ahí elegir qué queremos. Está todo bien, está todo bien, ¿vale? Vale, vamos aquí. Con todo esto que hemos visto, evidentemente, ahora sabemos que la pareja no es el origen de todo esto. ¿De quién estaremos haciendo?
de mi abuelo materno, de mi abuela materna, de mi bisabuela, de mi madre. Nada, nuestra pareja es un espejo perfecto, es un escenario perfecto donde se repite una historia más antigua. Y como hemos dicho ya antes, el inconsciente no busca felicidad, busca coherencia con lo conocido, aunque duela. Y ahora vamos a hablar así de los 4 patrones transgeneracionales que quiero que conozcáis un poco. Hay muchos más, ¿vale? Y que veáis cómo de alguna manera nos, nos regimos todos un poquito por ahí, ¿no? Si no es en una en otra, hay muchas más, pero seguro que nos identificamos, ¿vale? Son lecciones que no recordamos y que dirigen nuestras relaciones. Vale, tenemos el patrón 1, ¿vale? Si soy suficiente, me amarán, ¿vale? Este patrón aparece en personas y en familias donde el amor estaba condicionado. Aprendieron que para ser amadas había que sacrificarse, que esforzarse, que destacar, que estar constantemente demostrando. ¿Qué buscan estas personas de adultas? Buscan parejas frías o exigentes. ¿Para qué? Para saldar una deuda antigua. Y el amor en estas personas se sienten como que algo que se debe ganar. Y no buscan amor, buscan saldar esa deuda. Entonces, imaginaros estar en ser siempre suficiente, ser siempre suficiente. Lo cansado que llega uno, la cantidad de energía que gastamos. Por mucho que haga, mi pareja no me ve. ¿Cuántas personas estamos siempre diciendo, no me le pongo la comida, voy a por los niños, no sé qué, es que no hace nada en casa, él ve el fútbol? Bueno, hablo un poco en femenino, es que casi siempre tengo chicas, pero esto aplica para hombres y mujeres, o sea, no hay diferencia, ¿vale? Entonces, siempre ser suficiente. ¿Y qué pasa? Que eso no lo proyectamos solo en la pareja, amigos, eso se proyecta en todos los ámbitos de la vida. Pensar que cuando tenéis un conflicto en un lado, lo vais a retar repetido muchas veces. A mí me vienen conflictos de pareja, pero cuando miramos su historia con su familia, repite lo mismo. Lo que pasa que pone más foco en la familia. Vienen problemas de pareja y lo repite en el trabajo. Pasa lo mismo. Le pasa lo mismo. Lo que pasa que para nosotros, en este caso siempre para mí era mucho más importante la pareja que el trabajo y que todo eso. Pero al final repetimos lo mismo en diferentes ámbitos de la vida, en los diferentes pilares que tenemos en la vida. ¿Vale? Vamos al patrón 2. Esto es lo que hay. ¿Cuántas veces decimos esto es lo que hay? Este patrón nace en entornos normalmente donde hay mucho miedo, mucho grito y humillación. ¿Vale? Y cuando eso lo normalizamos y eso es lo normal, el cuerpo aprende a resistir. ¿Qué pasa de aquí? Esta gente aguanta lo inaguantable, ¿vale? Y aquí de mayores confunden el amor con supervivencia, porque su patrón a ese estado, como es aguantar, siempre aguantar lo inaguantable para sobrevivir, pues aguantan y ese es su modo de vivir el amor. Cuanto más aguante, pienso que más amor me dan. Fijaros qué locura. Tercer patrón. Si te cuido, me abandonas. Perdón, si te cuido, no me abandonas. ¿Qué pasa con este patrón? Esto es cuando los hijos se convierten en adultos muy rápidamente. Es decir, cuidan emocionalmente de sus padres. ¿Qué pasa con estos niños cuando se hacen adultos? Se convierten en salvadores. Siempre están disponibles para los otros. Van a hacer todo por los demás. ¿Pero qué pasa en este proceso? Nos desconectamos de nosotros mismos. Y hemos aprendido que amar es dar y no recibir. Con lo cual estaremos siempre dando, siempre dando, siempre dando y sentiremos que no recibimos. Y otro patrón, el 4, es lo imposible me atrae. Yo creo que esto a más de uno nos ha pasado, ¿no? Cómo me gustan las relaciones complicadas y difíciles. Además, el hombre que no me hace caso. O esa mujer que tampoco, que le estoy llamando y no me contesta. ¿Vale? Y además, cuanto más intenso, o sea, perdón, cuanto más difícil, más intenso y más atractivo. O sea, es como un reto, una lucha, un reto, ¿vale? Aquí no hay masoquismo, chicos. Esto, patrón, aparece cuando la herida de apego sigue abierta, ¿vale? Y esta, hay una herida que confunde aquí
la intensidad con amor. Cuanto más intenso, creo que más amor hay. Entonces, se trata de todo este tipo de patrones, hacerlos conscientes y vernos si realmente estamos reflejados ahí. Y entonces empezar a hacerlo de otra manera. Ni el amor duelo, ni el amor es intensidad, el amor es estar disponible, el amor es apoyarse, el amor es caminar juntos, el amor es aceptar la vulnerabilidad, el amor no es el juicio, es aceptarnos tal y como somos. Entonces, ¿qué es lo que queremos, chicos? Y desde ahí empezar a elegir. Y está todo bien. Si estás conforme con que para ti el amor es intensidad, está bien, no pasa nada, está muy bien. ¿Vale? Vamos al siguiente tema, que es, bueno, cada vínculo íntimo es un espejo. Todos los vínculos. Da igual, vínculo no solo son relaciones de pareja, el vínculo es con un familiar, es con un amigo. Yo sí que es verdad que siempre digo, para no volvernos locos, porque si no nos volveríamos un poco locos, pero cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Es que para mí mis grandes maestros son mi familia, mi pareja, mis hijos y mis vínculos de amigos más cercanos. Hay personas que dicen que todo el mundo nos hace de espejo, pero para mí sería una locura irme ahora luego a la playa y que la persona que está al lado mía, que está gritando con la música alta, que me está, porque me voy a la playa a desconectar y a relajarme, y el otro está con la música alta, decir que es un espejo. Bueno, para mí todo no es un espejo, ¿vale? Para mí todo no es un espejo, pero sí que mis mayores espejos y mis mayores maestros son la familia, padres, madres, hijos y vínculos cercanos, muy cercanos, amigos íntimos. Y a través de ellos aprendemos. Y esto no es para castigarnos ni sentirnos culpables, sino es para despertarnos, ¿vale? A ver que pase por aquí, a ver si me queda algo. Vale, seguimos. Entonces, la pareja no llega para hacernos felices, llega para mostrarnos aquello que nos duele, poder trascenderlo y vivir desde el amor de verdad, desde el amor incondicional, desde el respeto, desde aceptar a la persona tal y como es. Y el problema no es que aparezca la herida, no pasa nada. Precisamente la herida está para mirarla. El problema es confundir la herida con amor. Lina, ¿quieres decirme algo? Sí, bueno, con respecto a los patrones, em, también desde mi experiencia, ustedes se tienen que conocer tanto al punto de saber qué tan influenciables son y qué tan en contra de esos patrones conscientemente están, por lo que tú dices, o sea, de alguna manera estamos siendo leales si no lo repetimos, si nos vamos al otro extremo y no hacemos lo que hicieron nuestros ancestros. De alguna manera es lealtad, básicamente. O sea, soy leal a que no voy a ser como tú. Pero específicamente hablando del Platón de esto es lo que hay, que primero lo interpreté distinto, eh, es saber que cada patrón, según yo, tiene su lado opuesto, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y en mi caso era como no me quedo, o sea, es que no me quedo en lo absoluto, no sostengo nada, porque mis ancestras abandonan y huyen cuando se pone difícil, porque tenían mucha energía masculina y se hicieron cargo de sus familias, sus casas, esto desde bisabuela y antes, sin un hombre a su lado, entonces un hombre a su lado no era aceptable ni que liderara, ni que guiara, ni que, ¿sabes? No, entonces, en el momento en el que el hombre sacaba su energía, entonces se decía, bueno, así soy y entonces me voy porque no, ¿sabes? Abandonar es muy fácil. Y lo otro es que como nunca percibí una relación estable con mis ancestras, o sea, que siempre abandonaban y terminaban, ninguna de ellas ha terminado con pareja. Entonces, para mí el amor era tribulación, eh, no era intensidad, básicamente. Entonces yo empecé a interpretar que ese amor cuando era tan intenso era una mentira, que cuando ese amor era tan bonito y que me cuidaba y todo eso,
Te es fuiste una... a te fuiste a lo contrario. Exacto, entonces que Exacto. quería que me explicaras un poco también cómo en realidad los patrones cambian y tienen polos. Vale, bueno, es que eso nos va a llevar un poco de tiempo, Lina, nos llevaría un poco de tiempo. Lo que sí, mira, una de las cosas, vamos, para que sea un poco más sencillo, ¿vale? Y que la gente lo pueda identificar. A ver, yo he dicho antes que es más fácil verlo primero desde fuera que desde dentro, porque desde dentro no somos objetivos. Eso ya para empezar. Entonces, yo voy a decir algo, porque normalmente es que me pasa en consulta cuando yo digo, ¿qué tal tus padres? ¿Cómo fue la relación de tus padres? Todo fantástico y maravilloso. No me cuadra si fue fantástico y maravilloso si tú estás teniendo una persona que te está maltratando, porque tú lo has aprendido. El tema es, para mí, una de las cosas, también te hablo ahora ya desde la experiencia, Lina, ¿vale? Y visto desde fuera, eh, es cómo se relacionaban tus padres. Perdón, perdón, quiero ser afinar un poco más. No tus padres, ¿quién fueron tus cuidadores, Lina? Yo lo primero que te haría es, primero saber cuál es tu conflicto y de ahí ya saber, preguntarte un par de cosas más, pero de primeras te diría, ¿quién fue tu cuidador? ¿Quién fueron tus cuidadores? ¿Tus padres? ¿Tus abuelos? ¿Una tata? ¿Una chica? ¿Una amiga? ¿Una vecina? Porque lo más importante es quién fueron tus cuidadores, porque de quien aprendemos son de nuestros cuidadores. Yo al principio pensaba que era siempre papá y mamá, no es siempre papá y mamá. Si tus cuidadores fueron tus abuelos, tu referencia de amor van a ser tus abuelos. Y sí que es verdad que tú sabes que nos movemos en polaridades, en el yin, en el yang, en el blanco y en el negro. Efectivamente, tú puedes, mira, tu padre puede ser alcohólico, pero tú te vas al extremo contrario. No lo soportas. Tu padre o tu madre fue, por ejemplo, fue maltratada, probablemente tienes dos. O te cojas otro maltratador, o tú puedes maltratar también al otro y eres la sumisa también. O sea, Ujú. nos movemos en polaridades. ¿Qué pasa? Que al final lo que hay que llegar es un punto de equilibrio. Entonces, me da igual si tú me vienes a mi consulta y me cuentas esto y te has ido a la polaridad contraria, también estás en desequilibrio. Sí, exactamente. Es que has cogido el otro lado, Lina, ¿sabes? Entonces, para ti, como yo no soy infiel o no soy la masculina o no, pero es que te has ido al extremo contrario. Es como las putas y las monjas, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver quién son nuestros referentes y cómo aprendimos, porque aprendemos, o sea, el amor que nosotros tenemos ahora, lo que hacemos nosotros en pareja, ojo, lo hemos aprendido. ¿Tú, Lina, qué te crees? ¿Que lo has aprendido tú ahora? No. Tú ahora que eres consciente, estás eligiendo desde otro lado. Pero por eso también es muy importante para mí ir durante un tiempo guiado y acompañado, porque en ese cambio de conciencia que hacemos, a veces también nos equivocamos, es normal, estamos en el camino. Pensamos también que vamos ahí de espirituales, de no sé qué, no ya el amor, ya no repito lo de mi abuela, no repito lo de mi madre, porque claro, es que a mi madre ni la soporto, porque es que mi madre aguantó a mi padre la leche, lo que le aguantó. Yo eso no lo voy a permitir jamás en la vida. Bueno, no es que lo permitas, es que te vas al lado contrario y lo estás haciendo peor, probablemente. ¿Vale? Entonces, patrones hay muchos. Yo he puesto esto porque son los que bueno, con las sesiones que tengo, además, como lo he hecho así, de las últimas que he tenido un poco, que es lo que tenía un poco más fresco, y es un poco también lo que yo he vivido conmigo misma. ¿Vale? Entonces, Lina, viene un hombre ahora en mi vida, ¿y qué te crees? ¿Que me viene un hombre sano? Tú sabes que el universo lo que nos hace es ponernos exámenes constantemente. ¿Vale? Y me vienen hombres parecidos, igual que los que he tenido. ¿Para qué? Para estar atenta si es para irnos por ahí. Entonces, tengo dos opciones y las dos están bien. Y decir, voy a intentarlo otra vez desde otro lado, pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí, Lina? Que es una de las preguntas que luego que me hacen y tal. ¿Se puede salir de una relación tóxica? Sí, claro. Se puede relación, digo tóxica por poner este adjetivo que sabéis que es para mí una relación dañina, ¿no? Sí se puede salir de una relación tóxica, pero ¿cuándo? Cuando los dos quieren. Cuando los dos deciden sanar. Cuando los dos están en un crecimiento. Porque si yo salgo con una persona igual que la de antes y no está, me da igual, puede estar en un nivel de conciencia el que él quiera, si no tenemos que estar iguales, pero en un proceso, ahí sí. Ahí sí, pero si no, no. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, a ver, esto me ha pasado, esto no, tal, no sé qué.
no, por aquí no es. Le agradezco, oye, gracias por venir a mi vida, pero yo es que ahora mismo quiero una persona que se comprometa. Yo, durante años he atraído hombres que no se comprometían. Eran buenas personas, pero yo nunca he estado casada, nunca he vivido con nadie. Pero porque la primera que no se ha comprometido conmigo he sido yo. Me valía cualquier cosa, era la sumisa en la relación. Aunque exteriormente, Lina, daba imagen de mujer fuerte. Me pasa un poco como contigo, con energía masculina. ¿Sabes? Mi papel fue sobrevivir en un mundo, ¿vale? Donde juzgué al hombre, ¿vale? ¿Qué hago? Pues los hombres son poco cariñosos, me dicen que soy muy sensible y tal, y yo voy aguantando, aguantando. ¿Qué hay detrás de eso? Aguanto, aguanto, aguante, porque tengo miedo a estar sola. Porque de una de las heridas más marcadas que tengo son el abandono y el rechazo. Entonces, por no estar sola, aguanto lo que sea. Y no, yo no, en mi caso no ha sido ni maltratos ni nada, pero sí invalidación, hacerme pequeñita, desaparecer. Todo esto que he explicado. Entonces, sí que es importante, no nos vamos a quedar, oye, ¿qué patrón tengo yo o qué patrón no tengo yo? No le pongamos etiquetas si no queremos. Yo no soy muy de etiquetas, pero al final estamos en un congreso y hay que explicar las cosas de alguna manera, ¿no? Me gusta un poco más hablar con las personas y decir, ¿qué es lo que te pasa a ti? Sin etiquetar. Entonces, vamos a entender tu caso. Vale, te mueves así. Vea, y sobre todo para los asistentes, lo que se busca con el Congreso es que no se sesguen con una información, Exacto. porque si hay un nivel, yo tampoco lo llamo niveles de conciencia, pero si hay un camino donde has estado descubriendo estos patrones, estas alianzas, estas creencias, has estado descubriendo mucho sobre ti y toda tu vida, el despertar, como lo decimos, hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy fina en la que te puedes perder Mm, e irte al otro extremo, que fue lo que me pasó a mí, donde yo identifiqué todo, pero entonces ya no estaba dispuesta a vivir mi historia Eso, libremente, ¿sí? eso es, Ana. Qué bueno. Entonces, estas personas que están en redes sociales, por decir algo, donde su opinión es tan sesgada a una sola cosa, salte del narcisista, hablando No, solo de narcisismo, ¿sabes? O sé luz, solo sé paz y somos todo uno, ¿sabes? Cuando están como tan polarizadas y no hay una neutralidad desde la que uno pueda uno mismo hacer su propia conciencia de esa información, eso no lo recomendamos y eso por eso es que estamos haciendo el Congreso para que sea una información más científica, más de personas que ya la han integrado, de personas que no se polarizan ni tienen bandos, ¿sí? Entonces es importante eso, quería aclararlo. y no, no, por supuesto, Lina, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que en algún momento de mi exposición lo he dicho. Sobre todo, que tampoco se crean lo que contamos aquí. Tienen que experimentarlo y contrastarlo con muchas opiniones. Y gracias a Dios hoy tenemos una herramienta maravillosa que se llama Internet, que es que tiene y 1000 libros por ahí gratis, no gratis, congresos gratis, charlas, podcasts. Y por supuesto, hay que contrastar la información. Yo aquí hablo precisamente, Belina, como tú bien sabes y me conoces, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal. Y por supuesto, yo soy la primera que digo que yo no estoy súper evolucionada, yo estoy en un camino de conciencia, ni mejor ni peor. Y me equivoco, señores, soy humana y a veces atraigo al mismo tipo de hombre y vuelvo a equivocar, pero ya también lo hago desde otro lado, desde sentirme menos culpable, ¿vale? De buscar mi responsabilidad y no echarle la culpa al otro, sino lo que es responsable y sobre todo de ayudarme a través del aprendizaje de esa persona, ¿vale? Vale, continúo porque creo que si no me voy a salir mucho, queda poquito, ¿vale? Mira, yo he puesto aquí, quería compartir con vosotros un ejercicio, pero bueno, lo dejo aquí un poco, como se va a quedar grabado, para que lo hagáis vosotros tranquilamente en casa en un momento que estéis tranquilos, en el sofá, antes de dormir, un poco para vernos, ¿no? Es un ejercicio de tomar conciencia, en donde os invito a que cerréis un momentito los ojos, ¿vale? Y penséis en vuestra última relación un poco difícil. Llámese con pareja, familia, una última relación, algo que os haya resultado un conflicto y difícil. Y no quiero que penséis en la persona.
sino quiero que profundicéis y penséis en la emoción que más se repetía. ¿Vale? Y una vez que estáis pensando eso, intentar identificar cuándo sentisteis eso por primera vez en la vida. Y ahí, chicos, no hay culpa, hay información. Empezamos a hacer nuestro árbol, empezamos a conectar con la emoción. Y ahí, ¿qué haríamos? Nos iríamos a trasladar esa emoción a otra emoción y sentir, lo viviste así porque lo hiciste como pudiste y con la información que tenías. Y ahora que tienes el poder y otra información, lo puedes hacer de manera diferente. Entonces, se trata de no culparnos, chicos, ¿vale? No culparnos, sino sentir esa información y hacerlo diferente. Os lo dejo ahí. Esto es un ejercicio que está muy bien, es así suave, sin intentar un poco ahí andar en la llaga. Y bueno, cualquier cosa luego daré mis contactos por si necesitan. Así que, pregunta, chicos, ¿se puede salir de una relación tóxica? Claro que sí, pero yo no diría tanto como esa pregunta, sino la pregunta para mí sería, ¿estás dispuesto a salir del lugar interno que te lleva a ella? Esa sería la pregunta correcta. Eso ya, claro, depende de cada uno, porque no se trata de cambiar de pareja, se trata de cambiar de patrón. Porque ¿cuántas veces cambiamos de pareja? Y repetimos siempre la misma experiencia. Así que sanar, chicos, no es dejar de amar. Sanar es dejar de traicionarte. Luego, a ver si me queda algo por aquí. Yo creo que no. Yo creo que Un Dilsa poco. tiene una pregunta. Sí, sí, vale. Eso, espérate, que voy a eso. Vale. Dime, Lilsa. A ver qué me pregunta Lilsa. No me lo pongas difícil, Lilsa. Ay, se fue. Se fue Dilsa, se asustó en hacerte la pregunta. Tuvo miedo de la respuesta. Bueno, un poco para ir finalizando, para no dejar unos 5 o 10 minutitos y eso para preguntar, quiero deciros que no estás roto, no estamos mal, no tenemos mala suerte, sino simplemente estamos repitiendo lo que un día fue necesario para sobrevivir. Lo hacemos lo mejor que sabemos con la información que tenemos. Entonces, a partir de hoy, ¿qué podemos hacer? Leer más, informarnos más, a más podcasts, a más charlas e ir intentando identificar, ¿vale? Intentar hacer las cosas conscientes, porque cuantas más cosas conscientes hagas, todo eso dejará de gobernar tu vida. Y no, algo importante, no sanamos para ser perfectos. En esta matriz, en este nivel de conciencia, aquí en el planeta Tierra, hemos venido a aprender. El día que tengamos ya aprendido lo que hemos venido a aprender en este plano, nos iremos. Entonces, no sanamos para ser perfectos, sanamos para tomar conciencia. Y para terminar, y ahora me voy con las preguntas, quiero daros las gracias y dejaros con esta frase que me gusta mucho y creo que resumen un poco todo lo que yo he hablado, de Carl Jung, que es hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y a partir de hoy es, ¿qué queréis hacer con vuestra vida, con vuestro trabajo, con vuestras relaciones? Vosotros tenéis el poder y la llave para ser lo que queráis ser. Dilsa, cuéntame, que A me has ver si asustado. ahora me ¿Qué has deja. hecho? No, ¿Qué has no, espérate. No quieren que hable, no quieren que encienda ordenador, no quiere, ¿eh? Es El literal. universo.
La madre, pero mira, la tercera vez estoy reiniciando mi ordenador. Cada vez que toco la pantalla me lo bloquea. Primero me hizo hacer una canalización. Cuando he hecho Ah, la canalización me bloqueó la pantalla. Yo digo, ¿pero esto qué es? Nada, voy, te pregunto lo que quería preguntarte, Bea. sí, Mira, dime, Dilsa. cuando tú estabas hablando del cómo repetimos, y bueno, y estudio también patria transgeneracional, es un tema que me encanta, lo amo, pero cuando otro lo transmite es como que, uff, se expande más, ¿no? Y a mí, mi nombre es Dilsa, mi padre es Domingo, por el simple hecho de compartir la letra D, Sí, sí, arrastro, sí. arrastro. ¿Puedes creer que fui leal a mi padre inconscientemente hasta hace poco? Hace como 3 o 4 meses me di cuenta. Nunca me había dado cuenta antes. Mi padre ha estado con 3 mujeres, ha tenido 3 chiquillos, no ha estado con ninguno de ellos, se quedó solo. Y a mí me pasó lo mismo, he estado con 2 personas, he casado 2 veces, pero tampoco he quedado con ninguno de los dos. Bueno, aparte de los conflictos que había, pero que quiero, y es como que, entonces te quiero preguntar, y si tú y que no es solo porque uno se llama María y la otra María, que también cuando comparte la primera letra, Sí. también y arrastra porque es su doble, ¿verdad? Sí, sí, a ver, yo cuando os conté lo de los nombres lo iba a decir, pero es que hay tanta información del árbol, o sea, es que es imposible en una hora dar una información. Yo me he formado 3 veces, ¿vale? Y durante, o sea, 3 veces y un año, con una de esos, un año entero. Es que no sabéis la cantidad de información que hay. Efectivamente, Dilsa, te doy la razón. Y no solo por la inicial, sino imagínate que fonéticamente suena igual también pasa. O por ejemplo, María y Mario, uno en masculino y otro en femenino, también. Y la gente dirá, bueno, sí, hombre, es que todos somos dobles. No, no, porque yo he hecho árboles donde no ha habido ni dobles, porque un doble puede ser por nombre, ya sabes, por fecha de nacimiento, porque se parezca físicamente, ¿vale? Puede ser doble por enfermedad, puede ser doble. Pero yo he hecho árboles donde no ha habido dobles, porque la gente dirá, bueno, pues sí, pues es que yo tengo un montón de dobles. No, yo, por ejemplo, soy doble solo de mi padre y de mi abuelo paterno, ¿vale? Y efectivamente, encontré investigando cosas del destino, sobre todo con mi abuelo paterno. Wow. No, Sí, está cañón, como dicen es los muy, mexicanos. es muy interesante, de verdad. Os invito pues que lo hagáis con quien queráis, no tiene que ser conmigo. Hay mucha gente en las redes sociales que hablan sobre esto. Y sí que os digo que estoy de acuerdo con Lina, que antes comentó un poco lo de la información sesgada. Sí que es verdad que tener cuidado un poco con las cosas, buscar referencias, eh, porque esto no es un juego. Y a veces se da información que uno no está preparada. Entonces, en lugar de hacer un beneficio, hacemos otro Cristo mejor o Sí, peor te mejor. quería preguntar otra pregunta, Bea. Y Dime. cuando hablaste de, por ejemplo, en un parto, porque yo eso lo vi en la numerología, quería preguntarte a ti. Vale, pero yo lo he visto ya, pero quería preguntarte a ti. Por ejemplo, mi abuela, por parte materna, falleció de parto, ¿vale? Ujú. Y con el hermano de mi madre, que falleció también. Mi madre tiene 2 años. ¿Qué conflicto bueno, mi madre en mi edad que haya puesto un velo para no sentir, o no sé, pero claro, yo he visto y sentido cosas, muchísimas cosas. Yo digo, esto tiene que ver con el duelo, no resuelve. Mi madre tiene 2 años, ¿no? Y Cuando, estoy perdona, aquí, perdóname, Dilsa, me has dicho que cuando tu madre tenía 2 años, mi madre tiene 2 años cuando su madre falleció. falleció. Tú imagínate solo esto, imagínate, cuando una niña se queda sin su madre con 2 años. Es verdad que cuando tenemos 2 años pensamos que no nos enteramos de nada. ¿Te acuerdas que tú estabas al principio de la charla que te dije que todo se graba entre todo? Mucha información entre los 0 y los 7 años. Y esa niña se quedó sin madre con 2 años. Escucha, ¿te acuerdas que dije que cuando nacemos se nos corta el umbilical y nos separan de la madre y eso ya es un abandono? ¿Te imaginas el abandono de tu madre que a los 2 años perdió a su madre? Que no tuvo esa figura. Imagínate ya el personaje, y entiéndeme con personaje, que no es un personaje, sino, perdón, la máscara que esa niña ya va creyendo para sobrevivir en el mundo. Con el linaje, con Entiendo. con el linaje femenino. Yo ahí también te preguntaría luego.
tu madre perdió a su abuela y luego te preguntaría, o sea, sería tu abuela, te preguntaría qué pasó en la anterior generación con la Sí, otra mujer. sí, mi madre, bueno, de hecho mi madre estuvo a punto de perder, bueno, de perder la vida con mi embarazo, pero ella la rompió, ¿eh? Ella la rompió porque yo crecí fuera del útero, crecí entre la columna y qué tópico, algo raro de eso era, ¿no? Entonces le ingresaba para sacar al bebé y ella Sí, se escapaba del hospital, ¿vale? Entonces ella lo rompió, pero la abuela de ella, la madre también falleció de parto, también, tal cual. mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Tú tienes me has dicho que tienes dos niños? sí, dos niñas, sí, ¿Niños o niñas? niñas. Niñas. Pues es que te iba a decir, si son niños, venían ya roto un poco el patrón del dolor de femenino, pero esas niñas, tus hijas, pues tienen ahí información que repetirán ciertamente ciertas Claro, cosas. por eso te pregunté esto, porque por ejemplo, mi hija en la numerología le encontré el patrón que habla del parto, de los abortos, de los bebés no nacidos, y espero que no está por aquí, posiblemente ella no sea mamá, posiblemente, Te lo iba a decir porque, ahora, te lo porque iba a ella es un decir. 18, ella es un 18, Bueno, yo ¿sabes? Entonces, de pero numerología, quería preguntar eso, el tema de, porque claro, tanta repetición y yo con ella estuve durante 6 meses de reposo porque si no la perdía. Entonces es lo más seguro que podía pasar eso, ¿verdad? a ver, tú lo más importante, ¿sabes qué? Es que tú estás sanando. Sí, Entonces, estás cortando muchos patrones y la puedes liberar a ella. ¿Cuántos años tiene ella? 18. Vale, entonces, justo te iba a decir, por eso primero te preguntaba si eran masculinos o femeninos. Si fueran masculinos, te dije, se acabó el dolor de las mujeres, pero tienes niñas. Entonces, Sí, te iba a decir, es muy probable que una de las dos no tenga, no tenga hijos, ella piense que tenga dificultad para tener hijos. Yo tuve un caso que lo he contado de una chica que no podía tener hijos. Entonces, investigando en su árbol, llegamos a su abuela, perdona, a su bisabuela, y la bisabuela, imagínate, mi bisabuela, te estoy hablando que era una chica, bueno, una chica que tendría 40 y muchos años, pues imagínate, la bisabuela ya había muerto y tal. En aquella época, las bisabuelas de aquella época, había tenido 8 hijos, y en el último parto, ella murió. Con lo cual, imagínate, todos los hijos fueron dados en adopción. Todos los hijos fueron dados en adopción, porque no me acuerdo la movida que pasó con el padre ni nada. Entonces, imagínate todos los hijos, primero, en qué edades moriría la madre, todos los hijos dados en adopción con heridas de abandono y de rechazo ahí como locos, pues esa bisnieta o esa nieta, porque yo me hago un lío con todas las generaciones, no podía tener hijos porque no se había hecho el duelo, pero había pasado también a la abuela y a la madre. Habían tenido conflictos, habían habido abortos. Tú sabes que el conflicto no se repite, lo que heredamos, como he dicho, es la emoción del trauma no gestionado. No heredas el conflicto igual, es decir, si tu abuela abortó y o sea, perdona, la bisabuela murió y en el parto, no quiere decir que la siguiente, la hija, vaya a morir, que tengo otra hija que muera en el parto. Es la emoción. Entonces pueden ser, pues, fíjate, abortos o no teniendo hijos. Ahora, actualmente, que hay muchas hijas que no pueden tener hijos, ¿vale? Investigas hacia arriba y es por eso. O por ejemplo, porque sientes, yo te puedo contar, por ejemplo, qué descubrí yo en mí. Yo no tengo hijos. sanadora, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, por el árbol, pues la oveja negra, la que viene a cortar el árbol y tal. Pero yo no, claro, para mí no fue un conflicto nunca tener hijos, ¿vale? Pero ya que hice esta historia, digo, vamos a investigar por qué no tengo hijos. Y era porque sentí en su momento anclé, fíjate la película que yo me conté, ¿vale? Que los hijos, tener hijos era un sacrificio. Yo me sentí que fui una carga para mis padres. Ah, qué bueno. Fíjate tú, que tú hablas con mis padres y ni carga ni cargón. O sea, que me quisieron tener, que tal, pero en algún momento de mi pequeña edad, desde los 0 a los 7 años, lo anclé de una manera y sentí que los hijos eran una carga. ¿Qué me pasó? Que no hay mejor anticonceptivo que el inconsciente. Chimpún. ¿Qué pasada? Entonces, que entonces sí que, ¿qué es lo que pasa? Ahora no lo intento porque ya se me pasó, ya no quiero tener hijos, se me pasó el arroz, ya, como diríamos, pero probablemente
ahora pudiera tener hijos. Claro. De hecho, conozco un caso también que cuando hicimos una liberación se relajó, pasaron, no sé si 6, 7 meses y se quedó embarazada. Es que, Dilsa, tú que estás un poco también en el mundo, en este mundo también, que sé que vas a dar luego una charla, no sé a qué hora te toca, no tengo muy bien el este, que es del niño interior, tú sabes que es que el inconsciente se lo cree todo. Y como he explicado antes, decidimos, el 97% de las cosas que hacemos, decidimos, es desde el inconsciente. La gente se queda loca, pero es que es real. Es igual que nos creemos que elegimos nuestro trabajo. ¿En serio? ¿Que tú crees que has decidido, no sé, me lo invento, ser camarera, ser azafata, ser médico? No, amigos. Total, No sé total. si hay más preguntas. Lina, yo no he leído No, nada. Gracias, no, pero ya gracias, no Bea, de verdad, podemos. gracias. Gracias a ti. Aquí, Gracias. Delsa. Ya no, ya Cualquier cosa. no, ya no podemos responder más preguntas porque se nos acabó el tiempo. Perdón, perdón, lo siento. Entonces, sí, pero te pueden dejar la pregunta por privado, ¿verdad? Y después tú respondes. Sí, bueno, no sé si quiero poder dar mi contacto. Bueno, que me sigan en las redes sociales. Soy Sernamás-oficial, ¿vale? Sí, Y estoy, vamos, cualquier cosa que necesiten, si quieren una infografía de lo que he estado explicando aquí, se los mando por Instagram o por correo. Si se ponen en contacto conmigo, ningún problema. Cualquier duda que tengan, se las contesto a nivel personal, lo que necesiten. yo pasaré igualmente el contacto de todos los ponentes por las redes sociales y por el chat. Y ya, y todos creo que pueden comunicarse directamente conmigo. Sobre todo porque las personas exponiendo son terapeutas expertos en la materia. Y yo se los digo, chicos, cuando ustedes empiezan a ver todo el transgeneracional y a darse cuenta de tantas cosas y dices, oh, Eureka, entiendo, necesitan guianza, porque esa información cuando la tienes y no sabes cómo manejarla, se puede volver peligrosa porque tú te autodiagnosticas, te autoprogramas y de ahí ya piensas que sabes todo sobre ti, pero en realidad no tienes una guía de cómo, hey, tienes la información, paciencia, calma, vamos a integrarla, vamos a dejar que pasen tiempo, sino que ya a partir de ahí me pasó a mí. Por eso se los digo que es mejor que contraten a alguien, estén con alguien que los pueda guiar. Y por eso mismo voy a pasar la información. Agradecerte, Bea. Muchísimas gracias. Fue increíble. Gracias a vosotros. Oye, disculparme por no poder responder a las preguntas, pero de verdad que en privado lo hago. Y gracias, Lina, por invitarme a este congreso. Me ha encantado estar aquí. Al principio estaba un poco nerviosa, pero la verdad que lo he disfrutado. La próxima vez hay que hacerlo más largo. Vale. Gracias. Gracias. Chao, gracias.